Me preguntás sobre el Eternauta y Oesterheld. Y Oesterheld para mí, aparte de ser un amigo, yo considero que fue un grande de los argumentistas que nosotros hemos tenido acá, sin lugar a dudas. Una vez le preguntaron, estando yo delante, un periodista le preguntó, pero usted que es escritor y que además literariamente tiene mucho valor, ¿cómo es que no escribe libros? Me dice, mira, le contestó, si yo escribiera un libro y hago un bestseller y vendería 10.000 ejemplares a dos personas por ejemplar, calcula lo que serían mis lectores. En cambio yo sé que a mí me leen aproximadamente 500.000 o 600.000 personas. Esa era la realidad de Westergel. Westergel era un tipo que necesitaba comunicar y lo comunicaba muy bien, lo sentía muy bien. Yo he hablado muchísimo con él. Y su gran éxito, El Eternauta, era una cosa que fue sensacional para su época, porque hay que ponerse en la época, un éxito incomparable, además realizado por un gran dibujante de aquel momento. Yo no puedo decir más que palabras de admiración, porque realmente fue un hecho acá en la Argentina desde el punto de vista historietístico, sin lugar a dudas. Esa es mi opinión. Bueno, el Eternauta representa en mi vida una de las épocas más felices, más completas. Era en plena euforia de la editorial, cuando todo lo que él sacaba realmente ya su nombre era bien conocido a través de Horacero y Frontera y todas las historias que había hecho, Army Pike. Army Pike le dio muchísima popularidad y bueno, yo creo que era la consagración de una idea fija que él tenía, que era hacer una obra de ciencia ficción que se desarrollara en la Argentina, en Buenos Aires. Y su elaboración, mucha gente me pregunta cómo la creó. Eso es imposible saberlo porque se fue gestando en su mente y naturalmente yo no podía, claro, construir todas las ideas como él las iba elaborando. Eso es imposible saberlo. Héctor tenía un sistema, cuando se le ocurrían cosas, tenía una especie de código propio donde anotaba sus ideas con ese código que solo él lo entendía, pero ya quedaba en eso plasmada una idea y después eso lo desarrollaba en guión. Por lo tanto es imposible, acá incluso tengo manuscritos de él con sus códigos, pero es imposible descifrarlos. De todas sus ideas las iba anotando en una libreta que tenía en el bolsillo cuando viajaba, en un tren, en fin, una idea que él de pronto se le ocurría, inmediatamente la anotaba a través de un código que él se conocía. Bueno, con el Eternauta pasó una cosa similar a la de todas las obras de él, la fue gestando de a poquito, y cuando la tuvo plasmada en términos generales, entonces el desarrollo del guión sí lo hacía rápido. Ya una vez que tenía toda la elaboración de la idea en conjunto, él entonces empezaba a desarrollar los guiones y ahí sí podía llegar a grabar de una manera increíble, interminable y en poco tiempo lanzarla. Como, como historieta, como argumento de historieta, yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor Buettger fue un precursor. Fue ilustrada magníficamente por Solano López, que le dio el clima, que es un especialista en climas, que le dio el clima adecuado, que hizo un trabajo muy superior al mío, porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió
concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que El Eternauta es la obra maestra de un maestro. No era fácil porque la entrega de las revistas semanales es verdaderamente una cosa terrible, porque es una obsesión. Se sabe que tal día tenían que entrar en imprenta, si no llega a imprenta el número se perdía, entonces era una carrera contra el tiempo permanente. Pero él lo hacía. Y naturalmente fue una especie no sé, yo no puedo, en este momento no podría explicarlo, son tantas cosas incluso que se me han ido de la mente, pero recuerdo que ya era una especie de delirio que había ocasionado el Eternauta en toda la juventud y en la gente adulta también, porque eso fue lo impensado, ¿no? Él empezó escribiendo para chicos y ya después era seguido por todos, hombres y mujeres inclusive. De manera que recibíamos cartas del interior, de la gente, en fin. El éxito fue así, un delirio, ¿no? Yo creo que ya desde el primer número fue una cosa que repercutió de tal manera que para él fue una satisfacción y una incentivación para seguir haciéndola. A tal punto que después ya se la empezaron a pedir como novela y él me dijo, mi gran obra va a ser El Eternauta en libro, porque esto pide una novela. Y del Eternauta, mira, yo te puedo decir pocas cosas del Eternauta. Por ejemplo, yo tenía 2 años cuando se estaba publicando. Y lo leí cuando lo reeditó Scuti. A mí me comentaban siempre, ¿no?, de que había sido una historieta muy fuerte, que esto, que lo otro, que salía todas las semanas, que era impresionante, pero yo no había leído nada. Y lo leí, es bueno, el guión es excelente. La historieta está muy bien contada, ¿viste?, por Solán y todo eso. Claro, lo que pasa es que marcó una época fuerte acá, ¿no? Porque el guión, si bien marcaba que eran extraterrestres y qué sé yo, todos sabemos lo que quería decir. Como dibujo me gustó mucho más la del viejo Breccia. A pesar de que la cortaron, sí, pero me gustó mucho más, qué sé yo. Una gran novela que yo la voy a hacer, pero nunca tenía tiempo, porque lamentablemente tenía que trabajar para sobrevivir, y naturalmente si acá hubiera habido un editor que le hubiera dicho, bueno, le pagamos una mensualidad como para que usted pueda subsistir y le damos 6 meses o 8 meses como se hace en Estados Unidos para que una persona se dedique nada más que a su trabajo, pero lamentablemente eso en la Argentina nunca ocurrió, y eso era lo que le impedía desarrollar ese libro como él hubiera querido. Eso fue una pena muy grande porque yo supongo que podía haber sido la gran novela argentina, eso no cabe duda. Yo creo que hubiera sido la gran novela de los últimos tiempos. Como escritor, él ahí se hubiera consagrado, porque ahí ya realmente él tenía su maduración plena como para desarrollar un libro ya de alta envergadura, que no iba a quedar solamente en un hecho de aventura solamente, sino que hubiera tenido profundidades imposibles de prever en este momento, ¿no? Y en ese momento también. Yo supongo que Héctor ahí se descubrió a sí mismo, o sea, sintió la necesidad de volcarse ya como gran escritor. Creo que podía haber sido, pero lamentablemente todo se frustró. Después hubo una versión en el año 69 de la revista Gente. Claro, en la revista Breccia. Gente la hicieron con Alberto Breccia, pero ahí fue un disparate que hicieron los editores, porque el director de la revista, claro, esa revista no iba dirigida a un determinado público, ¿no?, que no estaba dentro de eso, y no podían entender la inserción de una obra como esa. Y decidieron cortarla,
Por lo tanto, no tenía pie ni cabeza. Los episodios que iban publicando era una cosa verdaderamente incomprensible. Y bueno, ahí fue un fracaso total, no la siguieron publicando y bueno, evidentemente no tenía lectores, no tuvo repercusión, la repercusión que tenía que haber tenido, ¿no? El Eternauta para mí fue una tira muy especial. Yo no la conocí comprada en los kioscos, sino en los kioscos de segunda mano, donde estaban todos los Eternautas juntos, aparecían del número 1 al 20 o qué sé yo, y yo iba con los pesos míos y a lo mejor me compraba primero el 9 y después el 2, así que no los leía por orden, los leía como podía. Pero un día yo leía las historietas sueltas, justamente porque esto salía en fascículos en entrega, y el Eternauta no lo conseguía entender porque compraba justamente primero el 9 y después el 2, entonces tenía la cronología dispersa, hasta que un buen día los ordené y los empecé a leer. Yo me acuerdo que temblaba porque nunca había imaginado que una historieta se podía desarrollar en Buenos Aires, porque estaba tan acostumbrado a las historietas, digamos, en aquel momento era el auge de las historietas de la Segunda Guerra, con los nazis malos y los norteamericanos buenos. Y el Eternauta, yo me acuerdo de la invasión de los burbos que iban por la cancha de River y todos esos lugares reconocibles que a mí realmente me emocionaban de una forma que me resulta indescriptible y que realmente desearía que los chicos de hoy pudieran tener esa misma emoción, ¿no? Yo tuve un litigio muy grande con el editor de Scorpio. Después de la desaparición de Héctor, yo quedé, bueno, como pueden imaginarse, en una situación económica y anímica desesperante, esto fue en el año 76, a partir del año 76 era el gran problema de qué iba a vivir. Yo trabajaba, pero tenía un sueldo chico, no me daba mucho para vivir. Cuando me trajeron en el 77 a Martín, ya realmente la vida se me complicó muchísimo. Yo tenía que jubilarme, yo entré a trabajar a los 50 años, trabajé en un banco, pero naturalmente no tenía años como bancaria, de manera que me iban a jubilar pronto y mi jubilación iba a ser insignificante. Entonces, después de muchísimos enfrentamientos que tuvimos con este señor, en una oportunidad, es una historia realmente increíble. Hubo un abogado que resulta ser hoy el doctor Zanoni, el abogado del doctor Menem. Empezó a decirme que bueno, que una persona que me lo recomendó me atendió muy bien y empezó a tratar mi caso. Y me dijo que había que hacer sucesión, un juicio sucesorio, porque de lo contrario yo no podía reclamar nada. Entonces este abogado, que era una bellísima persona y además creo que es el abogado máximo que hay en cuestiones de familia y persona realmente respetabilísima, inició todos las cosas que hay que iniciar para una cosa de esas. No era nada fácil porque eran todos desaparecidos, toda una familia desaparecida, mis 4 hijas, mi marido, en fin, fue largo. Y en una oportunidad, en el año, yo no sé qué año habrá sido, no recuerdo si fue el 78, 79, 80, por ahí, él se iba a Mendoza, porque él creo que es de Mendoza, y me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo: Elsa, ya tiene la administración de los bienes, eso ya está, es el primer paso, en cuanto yo vuelvo vamos a seguir con el trámite. Yo no sabía, yo creía que eso era que yo tenía ya los derechos de todo, que yo podía, al ser administradora, manejar todo. Yo tenía una situación límite terrible porque, vuelvo a repetir, me jubilaban y me iba a quedar prácticamente sin sueldo y yo necesitaba tener otro ingreso. Este señor seguía publicando y no me pasó absolutamente nada. Él siguió publicando desde la desaparición de Héctor, siguió publicando toda su obra sin que yo percibiera ni 5 centavos. Entonces, bueno, el abogado, el doctor Zanoni, se va a Mendoza y tiene un terrible accidente, donde quedó con las 2 piernas, creo que rotas, en fin, un accidente de automóvil terrible, donde estuvo 2 años prácticamente retirado, porque incluso
hasta, no sé bien cómo fue, pero sé que hubo hasta temor de tener que amputarle, en fin, fue un accidente muy, muy grave. Y quedé sola, quedé sin posibilidad de seguir nada de eso. Y entonces a todo esto hubo un muchacho que, el hermano del Nono Pugliese, el que falleció hace poco, ellos son publicistas, toda la familia de Pugliese, y era un fanático del Eternauta, y él, pobre, intentó, la tradujo toda al inglés y toda la situó en un lugar de Manhattan a donde ellos habían vivido, que dice que era muy, muy parecido al escenario de lo que Héctor había desarrollado acá, ¿no? O sea, gastó muchísimo dinero, hizo una traducción al inglés, una adaptación para ver si la podía vender en Estados Unidos como película, porque él decía que era la gran película y que en Estados Unidos seguro se iba a vender. Bueno, se fue a Estados Unidos, invirtió cualquier cantidad de dinero y no resultó, no interesó, no pasó absolutamente nada. Entonces, él mismo me quedó completamente frustrado, me dijo: Elsa, realmente lo que se pensaba en ese momento era que como el gobierno militar estaba y parecía que iba a durar años y años, fue antes de Malvinas, de manera que parecía que la dictadura iba a quedar eternamente, Héctor estaba prohibido, nadie ya lo recordaba, o por lo menos aparentemente no había publicaciones de él ni nada, solamente en Italia sabíamos que se publicaba, pero nada más. Este hombre lo hacía todo en Europa y bueno, nosotros no, ya vuelvo a repetir, no teníamos ningún derecho. Entonces, en una oportunidad me habló por teléfono y me dijo que bueno, que él me podía hacer una oferta para vender los derechos porque él se iba a ir a Italia. En fin, me mintió de la manera más descarada, que acá se había arruinado, que se tenía que ir, y me hacía una oferta que parecía que podía ser interesante. En ese momento yo no sabía, era la época de la inflación terrible, donde cambiaba la moneda cada semana, y bueno, yo estaba desesperada y yo necesitaba una base de dinero como para poder sobrevivir cuando me jubilaran, que faltaba poco. Eternauta, para todos los que trabajamos en historieta acá en la Argentina, significa digamos, un cambio absoluto en la forma de contar una historieta, ¿no? Sobre todo en lo que eran los guiones y por lo tanto las historias, ¿no? Porque Oesterheld tenía la característica, o mejor dicho, impuso eso a través del Eternauta, de hacer los personajes más humanizados, más creíbles, y a su vez meterte historias absolutamente inverosímiles en la Argentina. Y, qué sé yo, de repente es muy difícil creer que de repente saliendo a la calle podés encontrarte con una persona con una especie de Superman, una cosa así, pero Oesterheld inventó una especie de superhéroe nacional, claro, a nivel popular, que combinaba, ¿no?, la cosa fantástica con la capacidad de ser un personaje normal, creíble. Eso es básicamente lo que... El Eternauta, Juan Salvo no es el protagonista. No es el protagonista, pero es un grupo en realidad, claro, es un grupo, de protagonistas que son todos... No es un héroe individual, un héroe colectivo. No. Además de eso, no es una historieta de final feliz, cosa que hasta ese momento no era muy habitual. Y bueno, y fue uno de los tipos que, así como Alberto Brescia incorporó la plástica a la historieta, bueno, él de alguna manera incorporó la novela, digamos, ¿no? Entonces lo consulté con este muchacho Pugliese y realmente en ese momento él me dijo: mire, Elsa, yo no sé qué decirle, pero usted no puede seguir así y de alguna manera esto, ¿qué va a pasar con toda la obra de su marido? Va a llegar un momento que se va a perder, que nadie se va a acordar de él. Y dice: véndalo, dice, yo le aconsejaría que lo venda. Entonces yo lo vendí. Pero este hombre, que sabía perfectamente bien que yo no lo podía vender, porque ellos, que están asesorados por buenísimos abogados, yo tenía administración, o sea, yo no podía venderlo, pero además tampoco se podía vender porque había dos chicos,
había un derecho sucesorio de los chicos que eran herederos. Entonces, bueno, yo lo vendí ante la necesidad desesperada de tener una reserva de dinero como para poder subsistir. Le entregué el contrato, pero ese contrato era nulo, era un contrato infame. Primero fue vendido a precio vil y él que era que en Italia ya le habían ofrecido el Eternauta para hacer una película y ya le habían, creo que adelantado $50.000 o no sé, eso fue lo que me dijeron, no sé. Que era verdad y es cierto porque la gente me llamó a mí a la Argentina pidiéndome por favor que no dejara de darles a ellos la película. Entonces ahí me enteré que era verdad. O sea, él hizo un doble negocio. Él me dio a mí unos pesos como para... y él ya tenía la propiedad esa. Pero a todo esto conozco a un abogado, le cuento la historia y me dice, pero eso es una barbaridad. Entonces me dice, dame el contrato a ver de qué se trata. Le doy el contrato y me dice, esto es una barbaridad, esto ningún código lo va a aceptar, esto hay que pedir la nulidad de este contrato porque esto fue una estafa, directamente una estafa. Yo no me atrevía, no sabía, realmente no sabía qué hacer, porque desconozco totalmente todas las cuestiones legales para mí son incógnitas, ¿no? No tengo ni idea de nada. Y bueno, fue cuando este hombre me animó y me dijo, no, hay que pedir la nulidad. El juez de menores me dijo lo mismo, señora, esto es una barbaridad lo que han hecho, esto es nulo de toda nulidad. Y bueno, en eso estamos. Ahora es un juicio que ya lleva qué sé yo cuántos años, ahora está ya por alegarse, vamos a ver qué pasa. Bueno, el Eternauta para mí sigue siendo una obra cumbre de la ciencia ficción argentina y mundial, digamos, ¿no? Porque toca unos resortes que es la lucha por la libertad del ser humano, ¿no? Bajo cualquier tipo de condición, que creo que es inherente y fundamental al ser humano en sí. Y eso fue hecho, digamos, hace unos 30 años atrás. Creo que fue la primera versión, creo que fue la más impactante de todas. No tanto por el dibujo, porque cuando lo hizo Alberto Breccia, la calidad del dibujo fue estupenda. Pero como narrativa, como gancho, como historieta, la de Solano López fue la más que creo que llegó al público, ¿no? Y el guión de Oesterheld, de Héctor, que fue espectacular, ¿no? Fue espectacular porque al margen o sea, ligaba la fantasía con lo real, con lo cotidiano. Porque él situó en una Buenos Aires que existía en ese momento, que hoy en día el que lee la historia de Solano López se va a encontrar con lugares o situaciones que ya no existen más. La batalla de la General Paz en ese momento era completamente distinta a la que es ahora la General Paz, en el fondo. Hay lugares que ya no son como eran antes. Pero en su momento, cuando la historieta llegó a los lectores, fue un impacto porque el lector identificaba los lugares donde pasaba todos los días y veía la lucha que tenía el ser humano contra esa potencia intergaláctica que venía a dominar la Tierra, ¿no?